buscando de tu amor, te necesito más. Quiero decirte cuánto te amo, mi Señor, te adoro más y más. En tu verdad caminaré y a tus brazos correré. Bajo tus alas estaré, tu mano tomaré. Me quedaré muy junto a ti, no me importa lo que pueda suceder. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero saludarlos y felicitarlos, porque con esta lluvia tan terrible, yo dije que vaya es un valiente, y ustedes son un grupo de valientes. Así que por favor, este año le hemos denominado el año de la convicción. Pero ese nombre no es por demás, ese nombre tiene una razón de ser. Y la verdad es que el tema de la convicción es un tema que a nivel mundial hoy en día se trata ampliamente. Y se trata ampliamente porque hay una necesidad a nivel mundial de personas que tengan convicciones profundas. Porque lo que vemos hoy en día, lo que nosotros observamos hoy en día a nivel del planeta Tierra, es que las gentes que habitamos este planeta adolecemos de convicciones profundas. Por ejemplo, usted sabe que la gente va de aquí para allá, llevados por las modas, por las ondas. Mi abuelita me decía, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, ¿no? Y así vive mucha gente. Es decir, si aparece alguien diciendo, no, es que la moda es tal cosa, todo el mundo va para allá, eso no importa si es bueno o malo, pero es la moda. Pero de repente aparece otra persona que va para allá, entonces todo el mundo termina yendo para allá. Si Madonna se pone un arete aquí, entonces todo el mundo se lo pone. Si, en fin, ¿por qué? Porque es la moda. ¿Y por qué somos cambiables o tan variables? Y la respuesta es por falta de convicciones profundas. Y esta noche entonces vamos a hablar de la convicción, pero vamos a hablarlo desde el punto de vista de la Biblia. Porque si a un manual nos habla de la convicción, justamente es la Biblia. Y yo quiero que lo analicemos
a la luz de 4 características que encontramos en una persona, según la Biblia, es de convicciones profundas. ¿Está claro? ¿Se han dado cuenta que muchas veces tenemos propósitos buenos? Usted dice, por ejemplo, este año sí ahorro, empezando el año, ¿no? Y cuando termina el año, mentira, usted está más endeudado que el año pasado. Tenía un buen propósito, pero ¿qué le faltó? Convicción. ¿Me están entendiendo para qué sirve esto? O usted dice, este año sí adelgazo, y mentira, se acaba el año y está el doble de gorda. ¿Por qué? ¿Qué le faltó? Convicción, ¿cierto? Como usted no tiene convicción, entonces por eso la tiroides, o sea, tira unitas, tira, pues obvio, le falta convicción. ¿Me están entendiendo el tema de la convicción? Muy bien. Con esta introducción en mente, les voy a pedir, ¿trajeron la Biblia? Sí, me dijeron que está la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia. Los que han traído la Biblia, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro del Génesis, en el capítulo 1. Libro del Génesis, capítulo 1, por favor. Y vamos a estudiar la primera característica de una persona de convicción, según nos dice la Biblia. ¿Encontraron? Es fácil, ¿no? La primera hoja de la Biblia, que hoy pierde, pues. No la que dice Santa Biblia, sino después aparece ahí Génesis. Por favor, busquen versículo 27 y versículo 28. Versículos 27 y 28. Tomar nota. La primera característica de una persona de convicción es que está seguro de la bendición. Ya lo vamos a explicar. Primera característica, está seguro de la bendición. Está seguro de la bendición. Vamos a leer entonces, por favor, todos los que tienen la Biblia, lean conmigo en voz alta. ¿Ok? Si alguno no tiene Biblia, que el del lado le deje ver. Si el del lado no trajo Biblia, créanos a todo lo que vamos a leer. Dice así, a la 1, a las 2 y a las 3. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, paremos ahí. Dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre, ¿de qué manera? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Eso ya nos dice algo muy importante, y es que el ser humano no es cualquier cosa, que usted no es cualquier cosa, que usted es una hechura singular, perfecta, porque usted fue hecho a imagen de Dios. Eso quiere decir la Biblia. Y aclara, no solamente el varón, sino que también la mujer. Varón y hembra los creó. ¿Cómo? A imagen de Él. ¿Correcto? Esto es muy importante entenderlo. Ya van a ver por qué. Porque la verdad es que la mayoría de los seres humanos, aunque sabemos esto, porque querámoslo o no, esto lo hemos escuchado muchas veces en la vida, la mayoría de los seres humanos no lo creemos. Que yo sea hechura a imagen de Dios. Que yo sea hecho a imagen de Dios. Y no lo creemos porque desde pequeños nos han dicho enano, o flaco, o gordo, o chiquito, o nos han dicho usted no puede, o nos han dicho muelón, narizón, en fin. Y nos hemos creído ante muchas circunstancias de la vida poca cosa. Y no entendemos, sobre todo en los momentos más críticos de la vida, que yo soy hecho a imagen de Dios. Pero bueno, continúa la Biblia diciendo en el versículo 28, que ustedes acabaron de leer, la primera frase del versículo 28, ¿cómo dice? Y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo? Al hombre, es decir, al varón y a la mujer. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Los bendijo Dios. ¿Qué significa la palabra bendición?
Cuando la Biblia dice que Dios bendijo al hombre, ¿qué es lo que quiere decir? Que Dios le hizo bien al hombre. Dios bendice al hombre. Significa Dios le hizo bien al ser humano. Porque Dios no le hace mal al hombre. Porque la naturaleza misma de Dios es buena. Y porque Dios, dice la Biblia, no sabe dar cosas malas. Todo lo bueno proviene de Dios. Es que Dios nos ha hecho bien. Y esto es otra verdad que seguramente usted la sabe, pero qué difícil de creerla, sobre todo cuando las circunstancias nos son adversas, contrarias, cuando la vida nos grita por todas partes todo lo contrario, cuando la vida nos grita no se puede, no es capaz, no es posible, eso no es para usted, eso es para otras, usted sí es de malas, usted nació estrellado, usted fin. Y entonces ahí escuchamos esas voces muy contrarias a lo que dice la Biblia, que Dios nos bendijo. Es que Dios bendijo al ser humano. ¿Y cómo nosotros podemos comprender que Dios nos bendijo? Si usted sigue leyendo la historia de la Biblia, que empezamos a leer a continuación, usted se dará cuenta que Dios ha bendecido al ser humano de muchas maneras. Pero hay una expresión primaria a través de la cual Dios bendijo al ser humano. Y se dio cuenta Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces dijo, le haré una ayuda idónea para él. Adán vivía solo en el huerto del Edén. Caminaba desnudo entre los árboles. Feliz, solo que le hacía falta algo. Y Dios pensó en hacerle una mujer. Le hizo caer en un profundo sueño y de uno de sus costados sacó e hizo a la mujer y se la presentó. Y cuando Dios le trajo a Eva, ¿cuál fue la expresión de Adán? Adán, ¿qué experimentó cuando vio a Eva? Adán, ¿qué le dijo a Dios cuando vio a Eva? Uy, Señor, ¿usted por qué me trae este castigo? ¿Cómo se le ocurre, Señor, amargarme la vida? Si yo vivía tan feliz, ahora voy a tener quien me controle. ¿Adán dijo eso? Claro que no. ¿Qué fue lo que Adán dijo cuando la vio? Pero qué monumento. Esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, por tanto será llamada varona. Y entonces, ¿qué entendemos en la Biblia? Que Dios bendijo al varón dándole una mujer. Entonces aquí hay un clic que tenemos que hacer. Aquí hay una primera convicción que hay que desarrollar. A los varones que están aquí, que tienen esposa, que son casados, que tienen una mujer con la cual viven, pues a usted le quiero decir algo que de acuerdo a la Biblia es así, así usted no lo crea. Y es que su esposa es una bendición de Dios para usted. Eso es lo que me dice la Biblia. Y Dios bendijo al hombre. Por eso dice la Biblia, el que haya esposa haya el bien y la misericordia de Dios. Ahí no dice, el que haya esposa se fregó, ¿quién lo mandó a casarse? Cualquiera con esas. No, ahí dice, el que haya esposa haya el bien, haya la bendición, haya el bien de Dios, y los bendijo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando Eva vio a Adán, ¿qué hizo Eva? Se volteó y le dijo, ay no, Señor, no me haga esto, ¿cómo me va a poner con esto? ¿Dice eso la Biblia? No. Eva, por supuesto que también se alegró. Y entonces aquí viene otra cosa a las mujeres que están aquí, a las mujeres que están en este lugar. Aunque usted no lo crea, aunque le resulte muy difícil de aceptar, su esposo es una bendición de Dios. Y esto se lo digo sobre todo a aquellas mujeres que quizá el esposo, el esposo es un señor difícil, que tal vez no le ha dado una muy buena vida. Por supuesto, él no asiste al centro, usted sí, pero él no. Usted ha orado por él, pero él nada, es más duro. Él la regaña cada vez que viene. Es más, hoy la regañó antes de venirse para acá. Y le dijo, y ojalá se moje bastante. Y usted, claro, y mientras venía mojando,
que le laven el cerebro, a que la roben, bueno, él le dice de todo. Y usted se viene llorando y diciendo, Dios mío, pero ¿hasta cuándo voy a soportar este castigo? Cámbialo, Señor, así sea por otro, pero cámbialo. Usted sufre, usted llora, ¿cierto? Por ese tipo. Pues a ustedes les quiero decir, según dice la Biblia, no yo, según dice la Biblia, Dios la bendijo dándole un esposo. Lo que pasa es, tanto al varón como a la mujer le quiero decir esto, lo que pasa es que usted tiene que actuar como una persona de convicciones. Tiene que ser una mujer de convicciones profundas para que ocurra el milagro que usted tanto esperaba. ¿Hoy qué día es? Perdón. El 18 de abril del año 2014. Dentro de un año. Anoten la gente. El 18 de abril yo los voy a invitar a una charla. Yo voy a venir. Vamos a hacer otra charla el 18, caiga el día que caiga, yo no digo caerá domingo, lunes, no, pero ese día vengo, 18 de abril, escriban, yo vengo. ¿Y qué tal, señora que sufre con su marido que no viene? ¿Qué tal que el 18 de abril del año 2014, cuando usted entre por esa puerta, espero que ese día entre sequita y no entre mojada, y estemos en el tiempo de la alabanza, las 3 primeras canciones, qué tal que usted no pueda alabar ese día, no pueda concentrarse ese día en la alabanza? Porque usted va a estar porque al lado suyo va a estar el personaje Yo les pregunto, ¿eso será imposible para Dios? No, porque al contrario dice la Biblia, nada es imposible para Dios. Pero ¿de qué depende que eso ocurra? ¿De qué depende que eso ocurra? ¿Quién me dice? De que usted tenga una convicción, y es que Dios la bendijo con ese tipo, y nunca más vuelva a decir, pero yo qué castigo estoy pagando, Dios mío, con este miserable, y ya no más. Y entonces usted empiece a actuar como una mujer de convicción. Y les voy a explicar cómo actúa una mujer de convicción. Y eso empieza esta noche. Empieza el 18 de abril del año 2013. Para que el 18 de abril del año 2014 ocurra el milagro, el trabajo empieza hoy. Porque esta noche, cuando usted vuelva a la casa, así usted ore muchísimo hoy, para que Dios haga un milagro, le puedo garantizar que su esposo, cuando usted vuelva, no va a estar de rodillas orando y diciendo aleluya. Su esposo no se va a convertir por obra y gracia del Espíritu Santo. Le garantizo que eso no va a pasar. Seguramente va a estar peor de enojado a cuando usted se vino. Y le va a decir lo que le faltó decirle cuando usted se vino. Claro, era la hora de llegar. No, yo le iba a matar la cama. Yo pensé que se quedaba a vivir allá con el líder ese. Y en ese momento, ¿usted qué le va a decir? ¿Cómo le va a responder? Porque si usted le responde como una mujer sin convicción, lo va a perder. ¿Y cómo le responde una mujer sin convicción? Usted, después de salir de aquí, usted va a salir espiritual, va a salir flotando. No se le van a mojar los zapatos, tranquilo, usted va a salir por el aire. Porque así sale uno a una reunión de estas. Pero al llegar a la casa y el tipo la va a recibir como la va a recibir, seguramente usted le va a gritar, claro, Satanás, yo vengo del cielo, aquí es el mismísimo infierno, usted me hace perder la espiritualidad. ¿Va a decirle eso? ¿O le va a echar un conjuro? Ustedes saben que los cristianos también echan conjuros. Le va a decir, cruz, 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 fuera el diablo, que venga Jesús. Le va a decir eso. Porque si usted le dice esas cosas, lo va a perder. Porque ni él es el diablo, ni él es un demonio,
Él es una bendición. Entonces cuando Él empieza a regañarle, a decirle todas las cosas que le va a decir, usted le va a decir, ay papito, sonríe, gordito, que te ves más lindo, feliz, así trompudito. Y Él la va a seguir regañando, cállese, boba, no sé qué, ridículo, yo sé que me extraña. Sí, tú me extrañas. Te sirvo la comida, ¿cuál comida? Yo no quiero. Ay, ven que te voy a hacer una cenita. Y usted le sirve. Y después le dice, prepárate. Te voy a calentar. Y yo les puedo garantizar que una mujer que actúe, porque la Biblia dice que es así como se actúa. Mujer, respete a su marido. Mujer, ámelo. No se niegue a él. Le garantizo, el 18 de abril del año entrante nos vemos acá. Y usted por favor viene y me dice, vea bien, este era el tipo. Y yo me tomo una foto con los dos. ¿Entienden el tema de la convicción para qué sirve? Es que Dios nos ha bendecido. Y esa es la primera convicción que usted tiene que tener, que usted es un bendito. Y esa bendición no se quita. Esa bendición no depende de si llueve o no llueve, si hace calor o no, si se ha portado bien o no. No, es que Dios me bendijo. Y usted se lo tiene que tener claro. Porque la vida nos ofrece circunstancias en las que sentimos todo lo contrario. ¿Cuál bendición? ¿Y dónde está la bendición? Escuchamos esas voces que nos dicen, usted no es capaz. Pero si usted tiene la convicción, yo soy un bendito de Dios, entonces usted podrá enfrentar las dificultades, no amilanarse ante los obstáculos. Hay una historia que a mí me fascina en la Biblia, la historia de un hombre muy conocido por todos ustedes también, la historia de un señor llamado David, que fue el rey de Israel. Es más, el rey más importante que ha tenido Israel en toda su historia se llamó David. Luego vino Salomón, que fue su hijo, el más sabio, el más rico, pero el más importante para el pueblo de Israel es el rey David. Pero a mí me fascina la historia del rey David, sobre todo antes de ser rey. ¿Y quién fue David antes de ser rey? David fue hijo de un señor que se llamaba Isaí. Y David fue el menor de 7 hermanos. En aquella época habían 2 profesiones que eran muy importantes para la sociedad de Israel. Lo demás era el pueblo, el vulgo. Pero habían 2 profesiones que eran muy importantes, sobresalientes. Una, el ser sacerdote. Pero para ser sacerdote había que ser de familia sacerdotal, no se heredaba de la tribu de Leví. Isaí no era de la tribu de Leví, luego sacerdote no podía ser y sus hijos tampoco. Pero la otra profesión muy importante era ser militar, del ejército de Israel. Pero para ser del ejército de Israel había que tener unas características físicas. Había que tener una estatura, una contextura grande, como para ser un militar, un guerrero. Y los hermanos mayores de David eran así, grandes, corpulentos, entrenados para la guerra. Ellos hacían parte del ejército de Israel. Pero resulta que David salió, como era el último, ya el último esfuerzo de Isaí, con lo que le quedaba a Isaí, salió chiquito, flaco, así enjuto. Dice la Biblia, lo único que dice a favor es que era bonito, pero uno de bonito en la guerra no funciona, ¿cierto? Pero era flaco, chiquito. Entonces David no calificaba para ser del ejército de Israel. Por consiguiente, David era el que cuidaba las ovejas del papá. Por eso David era pastor de ovejas. Y ser pastor de ovejas en aquella época no era realmente nada honroso. Es más, para algunas culturas como la cultura babilónica, eso era algo no solamente desagradable, era abominable un pastor de ovejas. Que más o menos usted tenga una idea. Resulta que en cierta ocasión se encontraba Israel en guerra contra los filisteos, y los hermanos de David estaban en la guerra, en el ejército que comandaba el rey Saúl en ese momento. David, mientras tanto, cuidaba las ovejas del papá.
Y entonces Isaí le dice a David: David, lleven estos quesos a sus hermanos y de paso me traen noticias acerca de cómo les va a ellos en el frente de batalla. Y David se va obedientemente. Y cuando llega al lugar de la batalla se da cuenta que algo particular estaba sucediendo. Y es que el ejército de los filisteos estaba frente al ejército de los israelitas. Solo que no se atacaban, no se hacían daño el uno al otro, estaban en pie de guerra pero sin atacarse. Y David dijo: ¿qué es esto? Y de pronto aparece del ejército de los filisteos un tipo inmenso, grandísimo, que se llamaba Goliat. Y el tipo sale armado hasta los dientes y grita a los del ejército de Israel y les dice: sáquenme a uno que sea capaz de venir y pelear conmigo, uno que venga y me pegue, y si hay uno que logre vencerme, nosotros nos rendiremos a ustedes. Y les hacía y le pone o sea, los amedrentaba solo con verlo, la gente temblaba. Y entonces David, al ver eso, dice: pero ¿qué es esto? Esto es inaudito. ¿Cómo es posible que este grandulón, gordo, acabarropa, ose tentar al ejército de Israel? ¿Cómo es posible que nadie salga? Y se entrevera entre el ejército de Israel y pregunta: pero ¿cómo es que nadie sale? ¿Qué es esto? Y por allá lo escucha el hermano mayor, que se llamaba Elías, y dice: este David, este pelado, venga para acá, venga, y ¡pum! Le mete su corazón. Cállese, ya, este tipo no llega a oír y dice: lo come vivo, ay, no, que me pega, y sigue ante la gente. Pero ¿cómo es posible que nadie salga? ¿Y qué ha dicho el rey? Y cuando dijeron: el rey no dice nada. Lo único que ha dicho el rey es que si hay alguien que quiera salir a enfrentar a Goliat, él le regala la hija. Y nadie ha salido. Pobre hija, ¿cierto? Claro. Y siguió preguntando: pero ¿cómo así? Que nadie sale, ¿qué es esto? Hasta que llega a oídos del rey Saúl. Saúl lo manda a llamar. Y David le dice: perdóneme, rey, pero es que yo no entiendo cómo es posible que este tipo venga, nos amedrante y nadie sale. Por favor, ¿pero qué es esto? Y Saúl le dice: pues hermano, es que es un tipo muy grande, ¿quién va a salir a enfrentarlo? Y entonces David le dice: pues yo voy. Y Saúl se queda mirándolo. Hermano, pero no se equivoque, rey Saúl. Yo soy el que cuida las ovejas de mi padre. Y cuando viene el oso o el león y arrebata una de las ovejas, yo vengo y se la quito de las fauces y yo mato a la fiera. Y yo soy capaz de hacer lo mismo con este tipo. Déjeme que yo voy. Saúl se queda mirando y dice: pues bueno, démosle de comer al gigante, ¿cierto? Y le dice: bueno, salga, está bien, vaya usted, pero por lo menos póngase el uniforme. Y entonces le pone el uniforme militar, el casco, el escudo, las mallas esas que se ponían. Era tan flaco, tan débil, era tan enclenque, que le pusieron el uniforme y fue a caminar y no pudo. Calculen. Imagínense al pueblo: no, pero vean, no, estamos pegados viendo yo fallando, vean lo que nos va a representar. Ni siquiera es capaz de caminar con el uniforme. Y entonces David dijo: no, quíteme esto, si yo con esto no puedo, déjenme ir como yo sé ir. Tomó el palo, la vara pastoril, tomó unas piedras del arroyo y tomó la onda. Y se fue a enfrentar al gigante. Y entonces al gigante le dijeron: salió uno, por fin salió uno, Goliat. Y Goliat en serio se armó. Goliat estaba que se peleaba con lo que fuera y salió feliz. Por fin va a haber sangre en la arena y no es del torero. Voy para allá y sale el tipo. Y cuando ve a David, semejante cosa, el tipo se sintió indignado. Pero ¿cómo es posible que me vayan a poner este garabato? ¿Cómo es posible que me pongan esta cucaracha? Pónganme un guerrero como yo. Y dice la Biblia que empezó a hablar y a rajar y a gritar y a maldecir a David. ¿Qué le había dicho a David? Yo me lo imagino: miserable, rata, desgraciado, lo voy a tragar, lo voy a pisar igualado. ¿Usted quién se ha creído? Me imagino que tuvo que haber sido así. David era un hombre muy educado, lo dejó hablar. Goliat terminó de hablar todo lo que tenía para hablar y David le dijo: don Goliat, mucho gusto, ¿cómo le va? Mi nombre es David. Usted viene a mí con espada, yelmo y jabalina. Se le ve muy bien, se ve que es muy atractivo don Goliat.
Pero yo quiero decirle que venga usted en el nombre de Jehová de los ejércitos, el dueño de los escuadrones de Israel. Y permítame decirle, don Goliat, con todo el respeto que usted se merece, hoy yo lo voy a matar a usted. Y esta noche las aves del cielo se tragarán sus carnes, don Goliat. Goliat, al escuchar esto, se llenó de más ira, más furia, y se lanzó contra David con toda la fuerza. Imaginen ustedes una tractomula contra una bicicleta. Era algo parecido. David, al ver venir semejante elefante a 100 kilómetros por hora, dice la Biblia, lo vio y salió corriendo, pero no para atrás. Dice, a la línea de batalla. Toma la onda, toma la piedra. Y seguramente David oró. David era un cristiano, David creía en Dios. Solo que claro, no tenía tiempo de hacer una oración larga, era una oración rápida. No podía decirle, espera tantico tiempo, voy a ayunar, que ahorita vengo. No, eso tocaba era orar ya, de una. Y me imagino que le dijo, Señor, o le pegamos a este tipo mucha cascada que nos mete tan horrible, así que afirma la porquería, y lanzó la piedra. La piedra cayó en medio de los ojos de Goliat. Goliat cayó al piso. David tomó su espada y lo enclavó y lo mató. Los filisteos salieron corriendo y los israelitas persiguiéndolo detrás. David era flaco, era chiquito. David no era un guerrero, pero a David le sobraba una cosa, que es la que estamos buscando hoy en día. ¿Qué tenía David? Convicción. ¿Cuál convicción? ¿Cuál era su convicción? Yo soy un bendito de Dios. Es que Dios me ha hecho bien. Y eso es lo que nos falta a nosotros para enfrentar la vida. Eso es la convicción. La convicción que tenía el apóstol Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por supuesto, esta es la primera característica de una persona con convicción. ¿Está claro? Subir a Jerusalén ha sido una de las experiencias más revolucionarias que ha tenido nuestra familia en la fe. Recorrer sus calles, llorar en sus muros, disfrutar sus paisajes y su historia, la hacen una joya invaluable para nosotros, pues dentro de su historia también se define la nuestra en 3 maravillosas etapas. Al igual que Moisés, el ministerio de nuestros fundadores, el doctor Néstor Chamorro y su esposa, la doctora Lolita Cruz de Chamorro, se extiende durante 40 años. En la marcha, Dios establece por medio de nuestros padres en la fe los fundamentos conceptuales basados en la visión de conquistar el mundo para Cristo. Es por esto que en nuestra familia no hay nada nuevo por inventar. Ya todo está dado para la conquista de las naciones. Desde hace 32 años, la visión de Israel, tierra de nuestras raíces espirituales, y su estrategia PAGI es una maravillosa experiencia en la vida de miles de peregrinos, quienes al visitar las huellas frescas de Jesús de Nazaret, encuentran salud integral para sus vidas. Eilat, el desierto del Negev y el Mar Muerto serán el escenario perfecto para agradecer a Dios por estos gigantes en la fe, recordando las promesas, los milagros, luchas y sacrificios que como familia vivimos. La marcha por el desierto concluye con la partida de Moisés. Tras la partida de nuestro padre en la fe, luego de una marcha de 40 años, entramos a la etapa de la conquista, liderados por el Josué de esta familia, el doctor Jimmy Chamorro Cruz. Para cristalizar este ciclo de 7 años, ¿qué mejor escenografía que la vista panorámica del Monte Nebo y la Tierra Prometida? La majestuosidad del Mar de la Galilea, entre otros. Lugares que para nuestra familia en tiempo de conquista nos llevaron a retomar nuestra conciencia gran comisionista. El Monte Hermón,
el límite más lejano de la tierra prometida por conquistar, marcará nuestra siguiente etapa, la etapa del cumplimiento. En este lugar renovaremos la visión de la conquista de los 100 montes de la tierra. Jerusalén será testigo del profundo amor que tenemos por el Dios que cuida de ella. Será testigo del intenso deseo que sentimos por cumplir, y será en Jerusalén donde recorreremos escenarios emblemáticos para la humanidad, pues será allí en donde recibiremos poder para llegar hasta lo último de la tierra. 1500 peregrinos, atendiendo el llamado de Dios como verdaderos israelitas, subiremos a la tierra que fluye leche y miel. Y será nuestro director mundial, el Dr. Jimmy Chamorro Cruz, quien nos acompañará durante el recorrido. No será una peregrinación más, será una peregrinación de oro, única en las memorias de nuestra familia, única en la historia de Israel. Todo está listo, todos y todas hemos sido invitados. Es el momento de despertar y que ese sueño sea una realidad. A continuación, perfiles en Making of TV. ¿Cuántos quieren decir al mundo que Él es nuestro amor? Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Estamos en la casa del Ministerio de Alabanza Agua Viva. Este es el Distrito Albatros. Mi nombre es Sergio Guzmán, soy misionero paulino y le servimos a Dios también en la parte musical, en la parte de la oración y la alabanza. Para mí es una experiencia muy espectacular, además de trabajar en los distritos, en los diversos ministerios que Dios nos ha permitido levantar, también llevar a través de los talentos que Dios mismo nos ha dado a muchos a los pies del Señor. Evangelizar es muy bueno, pero también hay que exaltar los dones y talentos que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos y además permitir que Dios se sirva de ellos. De lo que hemos recibido de las manos del Señor, eso tenemos que dar. Ávila, soy el baterista y percusionista del Ministerio de Alabanza Agua Viva, del Centro de Ecuador. Pues para mí es un orgullo que Dios me haya tocado de una forma muy especial, habiéndome dado estos talentos que yo se los doy con mucho amor, con mucho cariño. Y pues de una manera agradecido con todo lo que Él me ha dado, mis padres, mi familia, mi vida, por todo lo que he logrado a través de mi larga vida, bueno, mi corta, apenas tengo 22 años. Y pues creo que el alabar a Dios, el exaltar a Dios de corazón, te lleva a una visión más allá de lo que tú te has propuesto en tus objetivos, sino es que a través de la música Dios me ha llevado a muchos lugares en los cuales no he imaginado, y pues creo que de esta forma podemos ganar mucha gente que le guste la música, y si es para Dios, pues creo que sería de una manera mucho más espectacular. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Managa y bueno, pertenezco al Ministerio de Agua Viva. Llevo aquí ya cerca de 15 años sirviéndole al Señor a través del Ministerio de Alabanza. Para mí es un privilegio servirle a Dios, y ante todo yo fui ganado en un evento del cumpleaños de Jesucristo. Para esto yo fui a ese evento, y en ese evento el Señor tocó mi corazón y bueno, participé en este ministerio y aquí estoy para alabarle al Señor. Mi experiencia aquí en el ministerio ha sido muy gratificante porque puedo sentir que hago una parte más en las cosas del Señor, como alabar, y que a través de lo que yo hago y mis compañeros hacen,
puedo hacer que las personas se gocen en el Señor, que alaben al Señor, que se sientan libres, que adoren. Y esa experiencia que he tenido aquí es que he encontrado verdaderos amigos, que me he podido disfrutar con todas las personas que están aquí, que todos se comprenden, que todos son una familia y que el centro de todo esto es Mi experiencia también dentro de este ministerio es muy hermoso porque Dios ha tratado mi vida a través de varias experiencias. Dentro de los cumpleaños donde yo he podido ser partícipe junto con mis compañeros, yo le agradezco mucho a Dios por este detalle tan hermoso de vida que me ofrece, de dar mi talento a Él y poder cantarle, que es lo que más he anhelado. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marisabel Morales, yo pertenezco al Ministerio de Alabanza de Agua Viva, soy una de las voces y bueno, para mí ha sido una experiencia magnífica, tanto para adorarle a Dios y así predicar con nuestras voces a mucha gente, a muchos jóvenes que lo necesitan. Esta es la experiencia más maravillosa que he tenido y le doy gracias a Dios por haberme permitido estar aquí y compartir con este ministerio. Dios me dio un talento que es la voz y me inicié en una iglesia. Entonces le vivo eternamente agradecida y es así como con ese talento que Él me dio, pues yo puedo alabarlo, glorificar y honrar su santo nombre. La experiencia que he tenido aquí dentro del ministerio es muy bonita porque, como ya lo dijo una de las compañeras, hemos llegado a ser una bonita amistad y más que todo es el amor de Cristo el que nos tiene aquí. Entonces un mensaje. Me encanta de sobremanera pues alabarlo de esta manera Dios porque Él me dio un talento y lo vengo cultivando desde mucho tiempo atrás, pero en realidad hace un año y poquito más conocí al Señor, Él me tocó y mi vida cambió entero, entonces como promesa a tan altísimo honor me dedico a ser pianista de esta agrupación musical, de esta agrupación de adoradores, porque Dios necesita adoradores y eso, a través de cada música, a través de cada tema nosotros impartimos y compartimos también un mensaje que nos dio ese talento y debemos continuar. Bendiciones y sigan adelante. A continuación, momentos de reflexión con Jesús Adrián Romero en Making of TV. ¿Cómo enfrentamos las situaciones difíciles de la vida? ¿Cómo enfrentamos las tragedias? El diagnóstico de una enfermedad incurable, la muerte de un ser querido, un divorcio que vino a romper muchos de nuestros sueños. ¿Cómo cerramos el capítulo a una situación de nuestra vida que no logramos entender en su totalidad? Hay tantas historias, hay tantas tragedias. Y aunque las historias sean diferentes y los personajes sean distintos, los sentimientos siempre son los mismos. La confusión, la impotencia, el resentimiento en contra de Dios, la renunciación a vivir en muchos casos. Un joven escribió una carta en la que me contó su historia, o por lo menos uno de los capítulos de su vida que le fue muy difícil cerrar. Un capítulo que casi acabó con su vida. Y dice la carta: querido Jesús Adrián, tengo 26 años y hasta los 23 pensaba que mi vida era perfecta.
A finales del año 96 mi padre enfermó y después de 7 meses el Señor quiso llevárselo con él. Con la ayuda de Dios y con mi madre y mi novia Mariela a mi lado, pude seguir adelante a pesar del dolor. No sabes cuánto extraño a mi viejo. Después de algún tiempo de haber fallecido mi padre, mi novia Mariela y yo pusimos fecha para casarnos y el Señor nos regaló lo más hermoso y sublime que creó en el mundo, el matrimonio. En mayo de 1999 nos casamos y todo salió perfecto. La ceremonia, la fiesta, la luna de miel. A los 25 años me sentí una persona realizada, completa. Mariela, mi esposa, era la mujer perfecta, cristiana, dulce, delicada y excelente como persona. Te cuento que teníamos 1000 proyectos, entre ellos estaba el tener hijos y alegrarle la vida a mi madre, pero realmente no sabía lo que más adelante vendría a mi vida. Soy fotógrafo de profesión y mi esposa aprendió el trabajo de camarógrafo conmigo y empezamos a trabajar juntos. El 11 de septiembre de 1999, mientras estábamos trabajando en medio de una boda, Mariela se descompuso. La llevé urgentemente al hospital. Nadie me decía lo que sucedía hasta que el doctor me explicó que mi esposa había sufrido un derrame cerebral. El lunes 13 de septiembre, a la 1:30 de la mañana, 2 días después, Mariela me dejó solo. Partió con el Señor, se me salió el alma del cuerpo. Quería irme con ella, para mí la vida ya no tenía sentido. En los días posteriores comencé a desarrollar un resentimiento en contra de Dios. Volví a transitar los mismos lugares que 2 años antes había recorrido con la muerte de mi papá, el funeral, el cementerio. Esto fue demasiado para mí. Mariela y yo teníamos la vida llena de ilusiones. Algunos regalos de nuestra boda aún no habían sido abiertos. Nuestra videocinta de la boda aún estaba sin editar. Imagínate tal desprendimiento. No era digerible por cualquier lado que lo miraras. La angustia, la impotencia y la lamentación se apoderaron de mí. No salí de mi habitación por una semana. Recorría mi casa como un fantasma. Pasaba largas horas mirando nuestras fotos hasta que entré en una depresión que me mantuvo encerrado por 4 meses. Más tiempo del que estuve casado con Mariela. Por necesidad económica volví a trabajar, pero el problema de la depresión y el sufrimiento continuaban en mí. Un día, cuando regresaba del trabajo, decidí quitarme la vida porque ya no soportaba más. Aún siendo cristiano desde hacía 12 años, no entendía nada de la vida y sentía la muerte mucho más familiar. Cuando me paré a la orilla del puente para quitarme la vida, Jesús me habló y me acordé de una de tus canciones. Y esperaré
pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Desistí de lo que estaba haciendo y luego de ese momento me sentí diferente, como si me hubieran echado una cubeta de agua fría que me hizo reaccionar. La esperanza de volverme a encontrar con Mariela y mi papá volvió a mi corazón. Aún los extraño, son parte de mi vida y los llevo en mi corazón. Empecé una nueva vida con Jesús y sigo confiado en que el Señor pronto me dará una salida total de mi angustia. Hay un elemento muy importante en la historia de Ariel. Es el elemento que le hizo dar un giro de 180 grados. Lo que lo llevó a vivir de nuevo. Y tiene que ver con un aspecto de la fe que ha sido descuidado por los creyentes modernos. Manejamos la fe en la actualidad como una afirmación mental, como una declaración de credo. Cuando hablamos de la fe, hablamos de creer en Jesús, por ejemplo, y confesar su señorío para salvación. Y todo esto es cierto, pero no es todo el cuadro de la fe. Un ejemplo de esta manera de manejar la fe lo vemos muy claro cuando una persona está pasando por una situación difícil y le decimos que memorice ciertos versículos que le van a ayudar a aumentar su fe y pasar por esa situación o superar esa situación. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho esto? Hemos memorizado versículos y realmente nuestro corazón ha seguido igual. No hemos superado esa situación en su totalidad, porque hace falta otro tipo de fe. Y es la fe que nace de una relación cercana y personal con Dios. Es la confianza total y absoluta en un Dios que nos ama, y nos ama tanto que nos ayudará a salir de cualquier circunstancia y tomará cualquier situación difícil en nuestra vida y la tornará a nuestro favor. Jesús, cuando estaba en la cruz, se sintió solo, se sintió abandonado, y la Biblia dice que él, hablando con el Padre, le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero momentos después habla con el Padre y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, aunque se sintió solo, aunque tal vez como humano en ese momento no podía soportar todo el dolor y la situación por la que estaba pasando, tiene la confianza total y absoluta en su Padre y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Que tú y yo desarrollemos ese tipo de relación con Dios que nos lleva a tener este tipo de confianza. Que aunque no lo entendamos todo, aunque no tengamos todas las respuestas a nuestras preguntas, sabemos lo más importante: Él nos ama y está en control de nuestra vida. Enseguida, pasaje bíblico infantil, solo por Making of TV.
Cuando nombramos a Egipto, 3 imágenes saltan a la mente: las pirámides, el desierto y ese largo e imponente río llamado el Nilo. ¿Lo conocen? Pero empecemos hablando de ese inmenso mar de arena conocido como el desierto del Sahara. Este lugar al norte de África no invitaba a nadie a instalarse allí. Sin embargo, hace miles de años, un cambio climático trajo abundantes lluvias al corazón de África. Poco a poco un caudal de agua empezó a crecer y crecer. Estas aguas formaron el río más largo del mundo, el Nilo. A partir de entonces, muchas poblaciones quisieron instalarse cerca de este río. Y es que en épocas de lluvia, el Nilo crece tanto que todo a su alrededor se inunda. Pero cuando estas aguas se retiran, dejan una tierra ideal para la agricultura, pues está llena de limo. Y el limo es uno de los mejores fertilizantes que existen. Durante los siguientes miles de años, muchas poblaciones que antes eran nómades empezaron a construir sus hogares alrededor del Nilo. Así nació el antiguo Egipto, una tierra habitada por hombres y mujeres que rápidamente aprendieron a sembrar y recolectar alimentos en abundancia, sin la necesidad de mudarse de un lugar a otro. También aprendieron a domesticar muchos animales. Mami, ¿tenemos que volver a irnos? No, querido, ya no será necesario. Los egipcios necesitaron mucho ingenio para aprovechar las crecidas del Nilo en su beneficio. Para eso, inventaron un sistema de riego en el cual tenía que participar toda la comunidad. Así surgieron oficios como el del agrimensor, algo parecido a los ingenieros modernos. Los agrimensores medían las tierras y planeaban cómo hacer los canales de riego y muchas otras cosas. Fueron los primeros en aplicar cálculos de aritmética y geometría para construir grandes obras. El Nilo trajo a los egipcios otro impresionante beneficio: el comercio. Y es que en sus aguas era muy fácil navegar, así que todo aquel que tenía un barco a mano podía recorrerlo de arriba a abajo. El río se convirtió en una gran autopista a través de la cual los pueblos que estaban en sus orillas comerciaban entre ellos. Esto trajo grandes riquezas para los egipcios. Y así empezó a gestarse esta gran civilización. Todo gracias a este gran río. 3000 años de historia. Hace miles de años, gracias al desarrollo del comercio y la agricultura, algunas aldeas que estaban en las orillas del Nilo se volvieron muy ricas y poderosas. Fue así que empezaron a surgir importantes ciudades a lo largo del río. Casi 3000 años antes de Cristo, el rey Menes unificó los reinos del Alto y del Bajo Egipto y fundó su capital en Menfis. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Así nació la doble corona de los faraones. Este fue el comienzo de un gran imperio que perduraría por miles de años. Los egipcios tuvieron una ubicación privilegiada. Por un lado, el enorme desierto los abrazaba y unía bajo una misma cultura. Y por otro lado, el río Nilo los comunicaba con otros pueblos y civilizaciones de la época. Lo difícil para los gobernantes egipcios fue mantener la unidad de este imperio, ya que había muchos pueblos enemigos que querían invadirlos y saquear sus riquezas. Los faraones gobernaron Egipto por más de 3000 años. Solo imaginen todo lo que ha pasado desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días. Y súmenle 1000 años más. Eso es mucho tiempo. La pirámide social. Los egipcios organizaron su vida social como una gran pirámide. Imaginemos a los distintos grupos sociales en orden de importancia. Bueno, en lo más alto de la pirámide social se encontraba el faraón. Este era el máximo gobernante de Egipto. Todas las riquezas le pertenecían y el pueblo lo adoraba como a un dios. Pero la vida del faraón no era sencilla. También era su obligación controlar el orden y la economía del imperio, las leyes de la naturaleza, las estaciones, las crecidas del Nilo, los movimientos de los planetas. No era poco trabajo para una sola persona.
Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia y se ubicaban en nuestra pirámide justo debajo del faraón. La principal actividad de los sacerdotes era servir a los dioses en cada uno de los templos y les realizaban un servicio diario de ofrendas y rituales. Debajo de los sacerdotes se encontraban los escribas, cuya gran habilidad era saber escribir. Aunque ahora todos aprendamos a escribir desde muy chicos, en el antiguo Egipto, solo unos pocos privilegiados podían tener el acceso al aprendizaje de la escritura. En Egipto se escribía con unos signos sagrados llamados jeroglíficos. Los jeroglíficos eran dibujos. Cada uno tenía un significado. Eso parece difícil. Aunque los símbolos llegaban a ser más de 700, su escritura se regía por principios claros y sencillos. El cuarto lugar en nuestra pirámide lo ocupa el ejército. Nos encargamos de proteger y asegurar la unidad del imperio. Adelante, muchacho. Gracias. Algunos pueblos vecinos intentaron invadir Egipto, lo que hizo que el ejército se perfeccionara para detener estos avances. Pero a medida que el gobierno de Egipto se fue haciendo más fuerte, surgió una idea. Oigan, ¿y por qué no extender el territorio? ¡Es muy buena idea! Así fue como el ejército, bajo el mando de distintos faraones, comenzó campañas militares para invadir territorios, sobre todo en Palestina, Siria y Nubia. Uno podría pensar que con tanto trabajo, en tiempos de paz, el ejército se dedicaría a descansar. Pero en el antiguo Egipto siempre había algo que hacer. En el caso de los militares, cuando no había enemigos que enfrentar, se dedicaban a tareas como la excavación de canales de riego o el transporte de grandes bloques de piedra hasta el lugar de las obras. ¡Vamos, tiren! Y finalmente, en la base de la pirámide, se hallan los comerciantes y los artesanos, luego los campesinos y en la parte más baja, los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Obras colosales. Ha llegado el momento de hablar de las pirámides, el principal símbolo del antiguo Egipto. Las pirámides esconden también grandes misterios y preguntas que aún hoy no podemos responder. Ingenieros en la actualidad apenas pueden imaginarse cómo fueron construidas. A pesar de esas preguntas sin respuestas, hay cosas que sí sabemos. Los faraones debían dedicarse a cultivar su eternidad, por lo cual muchos de ellos construyeron monumentos colosales, acordes con su grandeza, como el templo de Karnak, cuyo recinto comprende 3 santuarios y es uno de los conjuntos religiosos más grandes y antiguos del mundo. O como la pirámide de Keops, una de las más importantes, que fue construida a lo largo de 23 años de constante trabajo. En el antiguo Egipto, el viaje de los muertos hacia su destino final podía ser largo, pero allí, al final del camino, se encontraba el dios Osiris. Así que muchos muertos se iban bien preparados y acompañados de una gran cantidad de bienes. Mientras más alimento acompañaba al muerto, más posibilidades tenía de llegar a su destino sin morirse de hambre. El arte. Las pinturas del antiguo Egipto son tan particulares que todos podemos reconocerlas. ¿Por qué los egipcios en los dibujos miran siempre hacia los costados? Los artistas egipcios poseían un modo particular de representar la vida. No les importaba la belleza, sino la perfección. Crea tu propio egipcio. Por eso, dibujaban de memoria, pero siempre siguiendo reglas muy estrictas que aseguraban la perfecta claridad de todos los elementos. Por ejemplo, dado que la cabeza del ser humano se ve y se reproduce más fácilmente de perfil, no dudaron en dibujarla siempre de costado. En cambio, los ojos siempre eran pintados como vistos de frente. Digamos que el resultado eran ojos que miraban de frente en una cara que miraba para un costado. Aquí va otro ejemplo. El pecho y los hombros eran reproducidos mucho mejor de frente, pero los brazos y los pies en movimiento eran representados con mayor claridad de costado. Por esta razón, en esas representaciones, las figuras humanas aparecen planas y al mismo tiempo contorsionadas, casi como si las hubiera arrollado un carro. Aunque claro, no había automóviles en esa época. ¿Se han preguntado por qué los dibujantes representaban siempre al faraón en un tamaño más grande? Bueno, era simple. A mayor jerarquía, mayor tamaño. La ciencia.
Los antiguos egipcios fueron grandes matemáticos y científicos. De hecho, a ellos se les debe el calendario de 365 días con cada día dividido en 24 horas. Es ese mismo calendario que hoy usamos para saber en qué día de la semana estamos o cuándo empiezan las vacaciones. Entre todos los científicos del imperio, hubo uno que se destacó por toda la eternidad. Fue Imhotep, el sabio. Imhotep fue el fundador de la medicina egipcia. Se desempeñó como sumo sacerdote y visir del faraón Zoser, a quien le diseñó la primera pirámide escalonada, con la que se convirtió también en el primer arquitecto conocido de la historia. Los médicos eran muy queridos y respetados. En Egipto se escribieron muchos papiros médicos que fueron pasando de generación en generación, ampliando el conocimiento sobre las enfermedades. Gracias a estos papiros, sabemos que ya ellos tenían, como nosotros ahora, médicos especialistas para tratar las diferentes enfermedades de la piel, de los huesos, de los dientes y del corazón, entre otras. Sabemos también que conocían las partes del cuerpo, las venas y las arterias más importantes, y que utilizaban cientos de fórmulas para fabricar las medicinas necesarias para curar enfermedades, y que tenían muchos instrumentos que utilizaban en operaciones. Por supuesto, los médicos cuidaban de la vida, pero también de la muerte, inventando las estupendas momificaciones que los hicieron famosos. Así que, ya ven, las momias eran grandes pacientes y, sobre todo, sumamente obedientes a la hora de mantenerse quietas. Egiptología. Siglos de historia os contemplan. Esto fue lo que dijo Napoleón a sus tropas al pie de las pirámides. Es que cuando este gran militar desembarcó en Egipto en 1798, no solo estaba interesado en la ubicación estratégica del lugar, sino también en los grandes tesoros que allí se escondían. Por eso, además de soldados y armas, Napoleón viajó desde Francia con un grupo de científicos que inventaron un nombre para el estudio del antiguo Egipto: la egiptología. Esta joven ciencia dio su primer paso importante cuando un oficial francés llamado Bouchard encontró por casualidad, como quien encuentra un caracol en la playa, una piedra negra, lisa, pero de forma irregular, que tenía escrito el mismo texto en 3 tipos de escritura: griego, demótico y jeroglífico. Sin saberlo, Bouchard había encontrado en esa piedra la llave para el conocimiento de una de las civilizaciones más apasionantes de nuestra historia. Gracias por compartir nuestra primera programación. Esto ha sido Making of TV.